primer lugar, les hago una pregunta muy rápida. Desde aquí se ve relativamente poco por la luz, pero ¿quiénes de ustedes utilizan del diario en la práctica el diagnóstico de dispepsia con sus pacientes? Si levantan la mano. Sí, son varios, aunque hay algunas manos que no las vemos. Este año particularmente ha sido para mí de estar hablando precisamente de dispepsia, pero en promedio el 20% de los médicos que asisten a las charlas utilizan el término dispepsia. Entonces, una de las cosas que hacemos es invitarlos a que utilicemos el término con nuestros pacientes, porque todos llegan que porque gastritis, reflujo, colitis, distensión, etcétera, y habitualmente no conocen el término dispepsia y les genera un poquito de controversia. Bueno, tres grandes tipos de dispepsia. La no investigada, que es personas que no tienen ningún examen, que por primera vez llegan. La dispepsia orgánica, pero ojo a esto, que era un 30% de personas que se les encuentra alguna causa. Gracias. Y se les mencionaba la dispepsia funcional, es que no se encuentra una causa, pero van a ver ustedes en la fisiopatología que encontramos muchas causas que pueden tener las alteraciones. Y los criterios de Roma 4 nos dicen que tenemos las alteraciones. ¿Se señala hacia la tele? Perdón, aquí nos estamos yendo para atrás. Esto es. Para adelante, para atrás del puntero. Sí, de acuerdo. Entonces, los criterios de Roma 4 nos ponen a la dispepsia funcional con estos dos grandes grupos: el distrés postprandial, que vamos a hacer un énfasis más adelante, en un medicamento que ya está en la región, que se puede utilizar, y el síndrome de dolor epigástrico. En el distrés postprandial, los pacientes tienen al menos 3 días de la semana sensación de llenura o de plenitud, o una vez a la semana tienen dolor o ardor epigástrico. Los pictogramas nos ayudan mucho para poder tener el mismo idioma con nuestros pacientes. Y noten ustedes allí en el lado izquierdo de la pantalla ese signo de kilo, aquella persona que tiene la llenura postprandial, o ese cincho que aprieta, que es esa saciedad precoz. En dolor y ardor no tenemos tanto problema, y Roma 4 también nos pone estos criterios de soporte, donde los síntomas se pueden inducir por el alimento, principalmente el distrés postprandial, la sensación de bloating, que vamos a hablar en la siguiente conferencia. Ojo con el vómito, que el vómito habitualmente está hablando de otro desorden. La acidez no es síntoma de dispepsia, pero se puede acompañar, que no llene requisitos de cólico biliar, y la sintomatología que se alivia con la evacuación de gases o de heces, eso se considera más de intestino irritable. Pero noten ustedes en la parte de abajo donde dice sensación de vacío en el estómago o sensación de hambre molesta, que en algún momento esto lo atribuimos más a gastritis, entre comillas, también puede ser parte de la dispepsia. ¿Qué prevalencia tenemos? La Fundación de Roma presenta en el 2021 su estudio epidemiológico global de más de 73,000 pacientes, donde el 7.2% se identificó con dispepsia. En este estudio que hicimos en Centroamérica, publicamos en el 2022, el 14.5% de personas tuvieron criterios de dispepsia no investigada, pero noten ustedes la columna del medio, ese 19.6 es el sexo femenino, donde 1 de cada 5 mujeres de las 2,000 personas que se entrevistaron en Centroamérica cumplían criterios de dispepsia. Vamos a hablar de fisiopatología. ¿Y por qué hablar de fisiopatología? Porque en la actualidad, en base a esta fisiopatología, es que se escogen los tratamientos. Noten ustedes allí en la parte del fondo gástrico aparece la área que se altera, que hay una mala acomodación del fondo gástrico, hay hipersensibilidad relacionado a esto, hay mal vaciamiento gástrico, la presencia de Helicobacter pylori que escucharon en el segmento anterior, la presencia de lípidos o de ácido a nivel duodenal y la eosinofilia duodenal.
Y la dispepsia es parte de los trastornos de la interacción intestino-cerebro, donde ven ustedes en el punto 1 el eje cerebro-intestino alterado, hay disbiosis, hay alteración de la microbiota, consecuentemente hay cambios inmunes a nivel duodenal y esto genera una inflamación de bajo grado. Pero noten ustedes que todas esas flechitas contribuyen al duodeno. En la actualidad se considera que la gran mayoría de cambios fisiopatológicos se originan a nivel duodenal, pero esto contribuye a lo que está en el cuadro rojo, una disfunción motora y sensitiva donde hay una mala acomodación gástrica, la hipersensibilidad y el retraso del vaciamiento gástrico. Esta caricatura, ven ustedes en el lado izquierdo, microbiota normal, células epiteliales nutridas, buena función inmune y todos estos cambios como es inflamación aguda o crónica, procesos infecciosos bacterianos, virales o parasitarios, el pool de sales biliares, cambios en la dieta contribuye a que se pierdan las uniones estrechas y eso genera una permeabilidad intestinal alterada, se permite el paso de sustancias inflamatorias a la región submucosa, consecuentemente se genera la sintomatología y los cambios sensoriales y motores. Esta es una diapositiva un poquito cargada, pero noten ustedes también que en la actualidad se considera cambios en el aspecto dietético, ¿sí? Todo lo que comemos procesado, ultraprocesado, contribuye a generar estos antígenos y pseudoantígenos que van a alterar la permeabilidad intestinal, lo que hablábamos de la generación de sustancias inflamatorias y consecuentemente la afección submucosa. Importante resaltar que dentro de las causas están los procesos infecciosos y aquí hay que mencionar ese artículo, es del mes anterior, sobre COVID para generar intestino irritable postinfeccioso y dispepsia postinfecciosa que va desde un 10 hasta un 15% como parte de la fisiopatología. Entonces, como les mencionaba, sabiendo la fisiopatología o la que consideramos que es la responsable, podemos empezar a utilizar nuestros agentes terapéuticos. Este es un flujograma publicado en el 2019 por doctor Schmulson, por doctor William Otero, de México y de Colombia respectivamente, donde en base a la epidemiología de cáncer del país, a si hay factores de riesgo o datos de alarma en el paciente y dependiendo la edad, es que se empieza la investigación de la dispepsia no investigada y sigue siendo una base iniciar a buscar y tratar el Helicobacter pylori y dependiendo qué predomina, recuerden los dos grupos de Roma, distrés postprandial o dolor epigástrico, se utiliza esta pirámide de tratamiento. Neuromodulador hasta abajo, inhibidor de bomba y prokinéticos. Pero ¿por qué resaltar el Helicobacter? Este estudio del 2019 sugiere que para dispepsia no investigada, hacer un test y tratar el Helicobacter pylori sigue siendo una medida adecuada en personas con dispepsia y que tengan Helicobacter. Aunque este estudio del año pasado, aunque es en Estados Unidos, es un estudio de costo-beneficio y de costo-satisfacción, se demostró que hacer una endoscopía temprana genera más costo-efectividad y satisfacción de nuestro paciente, pero también cumple los criterios de Roma, donde tenemos que tener una endoscopía negativa para considerar dispepsia. El 85% de nuestras endoscopías son negativas, 11% tienen esofagitis, 4% tienen úlcera y un 0.4% tienen cáncer a nivel gastroesofágico. Hacer una prueba y tratar el Helicobacter según el consenso de Maastricht sigue siendo aceptable y el doctor Alexander Ford publica acá que aunque los metaanálisis ponen un número necesario a tratar hasta de 12.5 a 14, para alivio de síntomas tratar el Helicobacter puede bajar a 6. Pero ¿por qué estar insistiendo en el Helicobacter? La infección del Helicobacter genera estos cambios, principalmente alteración de la motilidad que contribuye a una inhibición del óxido nítrico y a una inactivación de células de Cajal. Consecuentemente va a haber mal vaciamiento gástrico y una alteración en la acomodación del fondo gástrico.
La Unión Europea de Gastroenterología publica en el 2020 este flujograma, y noten ustedes que se basa en lo mismo. Síntomas que predominan: saciedad, plenitud, dolor o ardor. Si no tiene datos de alarma, escapan de la endoscopía. Tratan y buscan la erradicación del Helicobacter. Según el consenso de Kioto, hay que esperar hasta 6 meses para determinar que esta dispepsia era por Helicobacter pylori. Pero vuelve el triángulo de tratamiento: inhibidores de bomba, prokinéticos, neuromoduladores. ¿Por qué la Unión Europea recomienda iniciar con inhibidores de bomba? Porque estos son estudios hechos por el doctor Jan Tak en Bélgica, y donde se demuestra que el uso de inhibidores de bomba mejora la inflamación de la mucosa duodenal y consecuentemente la función de barrera que vimos alterada en las primeras diapositivas. En algún momento cuantificar eosinófilos va a poder ser un biomarcador, y aquí se sugiere que el inhibidor de bomba funciona no tanto como antisecretor, sino como antiinflamatorio. Por eso es que se recomienda como primera línea inhibidor de bomba. Vamos a escuchar muchísimo de los bloqueadores de ácido competitivos de potasio, los PCABs. Este es un estudio de julio de este año, donde a 4 y 8 semanas, 50 miligramos de tegoprazamo una vez al día, también hubo mejoría en este grupo de pacientes. Esta es la guía del Reino Unido, la guía británica, donde noten ustedes que vuelven a poner al Helicobacter para tratamiento, luego pasan a usar inhibidor de bomba y luego pasan a los prokinéticos. Y van a depender qué prokinéticos se tienen a mano. Noten ustedes ahí que ponen al Tegacerod, que prácticamente está en Latinoamérica fuera del mercado, acotiamida, que vamos a platicar posteriormente, e itopride. Y si no mejora el paciente, ya pasan a neuromoduladores. Y ven ustedes que en el lado izquierdo aparece la sulpiride y levosulpiride, no como prokinético, porque si ustedes lo buscan en la literatura europea, estos los ponen como antipsicóticos atípicos por su efecto en los receptores 2 de dopamina. En este metaanálisis también, el primero de Pitayanon y de Ford, ven ustedes que el número necesario a tratar para prokinéticos es de 7, pero con la acotiamida, cuando se utilizan criterios de Roma, este número baja a 6. Entonces, en nuestro libro de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, en este capítulo del doctor Miguel Valdovinos, pone: paciente con dispepsia funcional hasta arriba. Siguiente paso: erradicar Helicobacter. Si predomina distrés, utilizar prokinéticos y los relajantes del fondo gástrico, que vamos a hablar específicamente, y los antisecretores. Aquí ponen antidepresivos, así quedó en la publicación, aunque este grupo de tratamientos es la neuromodulación. Basándonos en la fisiopatología que hablábamos al inicio, donde todos estos cambios conllevan principalmente a esa disfunción motor y sensorial, la acomodación gástrica alterada y el retraso en el vaciamiento gástrico, es que se sugiere utilizar los prokinéticos, y tenemos toda esta gama de productos para poderlos utilizar, y vamos a hablar específicamente de aquí la acotiamida. La acotiamida es de lo último que tenemos, está disponible en la región, es Diotul, el nombre comercial, igual en Centroamérica que en República Dominicana, ya se está comercializando. ¿Y cómo funciona la acotiamida? A ver, es un antagonista de receptores de muscarina 1 y 2, y lo que hacen es bloquear la colinesterasa para que persista la acetilcolina y que éste haga su efecto prokinético, mejorando la acomodación del fondo gástrico y mejorando el vaciamiento. Se desarrolló en Asia, está aprobado en Asia para utilizarlo. Hay estudios en los Estados Unidos, aunque todavía no tiene una autorización de la FDA. Como les mencionaba, tiene una afinidad sobre los receptores muscarínicos 1 y 2, mejor que su prima hermana de la misma familia de medicamentos, que es la itoprida. Acá.
Estos son estudios en animales donde ven ustedes que después de la ingestión de 30 miligramos por kilo de peso, se empieza a ver allí no sé si se puede ver allá trasladado en la pantalla o hay que verlo aquí de este lado. Entonces se pone a este nivel donde este es el placebo y este es el medicamento, y entonces podemos advertir que después, más o menos 30 minutos de la administración del medicamento, empieza a haber esa función de contracción y de vaciamiento. Pero sirve principalmente en las personas que tienen alterado el vaciamiento gástrico. Esta es una diapositiva donde ven ustedes comparado placebo, 100 miligramos y 300 miligramos, pero en personas sanas, y donde se dan cuenta que las curvas son similares. Aquí está. En este otro estudio, donde se fueron dando los 100 miligramos 3 veces al día para posteriormente compararlo con el placebo, y donde se buscaba principalmente era ver la eficacia del tratamiento y la eliminación de síntomas, demostrando que esa era la dosis adecuada para este grupo de pacientes de 100 miligramos. Principalmente, ¿en qué grupo? Perdón, en el grupo donde se presentaba llenura postprandial, el bloating abdominal y la sensación temprana. Entonces, en nuestro grupo de pacientes donde predomina distrés postprandial, la acotiamida es uno de los prokinéticos que tienen mejor efectividad, con muy pocos eventos adversos, y los eventos adversos que ven ustedes ahí en la pantalla son similares al placebo. Principalmente en este grupo de personas que mencionamos que tienen síntomas con los alimentos. La acotamida también en este estudio con ultrasonido de tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Le daban cada 30 minutos 100, 200, 300 y 400 mililitros al paciente y les hacían ultrasonido de cuarta dimensión para medir el vaciamiento como tal, y mejoró este grupo de personas comparado con placebo, pero también lo importante, sin efectos secundarios o con efectos secundarios similares al placebo. Este es otro estudio que ya se utiliza gammagrafía. Lo que ven ustedes ahí en este dibujito es las fotitos de la gammagrafía de vaciamiento, y donde los 100 miligramos 3 veces al día por 2 semanas evaluaron el vaciamiento, y que es significativamente mejor que el placebo para el vaciamiento gástrico. Este otro estudio es con síntomas. Vean los síntomas: llenura postprandial, saciedad temprana y bloating, mejorando principalmente también en los de saciedad temprana más que en los de llenura postprandial. Y vean ustedes en esta área donde al terminar el tratamiento, no sé si se puede marcar bien acá, pero terminando las 4 semanas del tratamiento, el efecto se mantiene con un número necesario a tratar para alivio total de síntomas de 6, casi similar al número 7 que hablábamos de los prokinéticos. Y con resaltar esto, muy pocos efectos adversos o que no tengan que suspender el medicamento los pacientes. Me voy a adelantar estas últimas dos, que ya me quedan 55 segundos, y les quería resaltar esto. En pacientes que tienen sintomatología también de reflujo, pero en paciente que regurgita principalmente, la acotiamida ayuda con este grupo de personas que está demostrado en este estudio. Y en esta guía publicada de la Unión Europea, este es un artículo que se les recomiendo que lo pueden revisar, donde no solo ponen a la acotiamida como tratamiento de la dispepsia funcional, sino que también de reflujo gastroesofágico, pero principalmente en los pacientes que tienen regurgitación. Entonces, tenemos en la actualidad que discernir entre el paciente que tiene dispepsia funcional tipo distrés postprandial y dolor epigástrico, donde en este grupo de pacientes con distrés postprandial, la acotiamida se ha convertido en una
armamentario muy útil para este grupo de pacientes, con muy pocos efectos secundarios. Muchas gracias en esta primera plática.